Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche queremos hablar de ONGs y medios de comunicación. Este bloque lo vamos a dedicar a las ONGs. Sebastián, no te hice el saludo. Has llegado un poco tarde, Sebastián. Muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Disculpa, Susita. Buenas noches. Un gusto. Mucho tiempo ausente de las cámaras. La agenda del gobierno definitivamente impredecible. Nadie se imaginaría que luego de 10 años el debate de las ONGs se haga tan presente, particularmente estas últimas semanas a raíz de las declaraciones del vicepresidente, respuestas, cartas que van, cartas que vienen. Sebastián, quiero empezar contigo. Quiero que nos contextualices. ¿Qué es lo que pasa con las ONGs? ¿Por qué el tema del debate de las ONGs vuelve a la mesa? ¿Cuál es el rol que tienen estas? Porque hoy nos encontramos nuevamente debatiendo sobre la pertinencia o no de las ONGs. Yo pienso que es un debate mal encaminado. No es un problema con las ONGs. El Estado reconoce las ONGs, tienen un marco legal donde funcionan, tienen un marco legal cómo funcionan. El problema es cuando hay algunas entidades que no están enmarcadas en la ley, o cuando hay personas jurídicas o personas naturales, en este caso jurídicas las ONGs, que están generando cierto tipo de información que no le hace bien al país. Ese es el contexto real. O sea, y no información que digan, hablan mal del gobierno, porque ese es un chiste. O sea, no hay una ONG que va a empezar a difamar virtudes o defectos o cualidades del gobierno, ¿no? El gobierno plantea su proyecto nacional en momento de elección, tiene un consenso mayoritario y a partir de eso lleva adelante su proyecto, ¿no? No son calificadoras o no las personas jurídicas o naturales, en este caso las ONGs. Entonces el problema no es con las ONGs, porque hay 600 ONGs, la mayoría trabaja perfectamente en Bolivia, cumple roles beneficiosos para la población, tienen que seguir habiendo, estamos felices de que existan. ¿Dónde entra el problema? En patrimonio que tenemos que cuidar los bolivianos, que es la situación económica nacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando una ONG de manera deliberada por 8 años dice, ahora viene la crisis, esto ya no aguanta más, se viene una crisis, se va a devaluar la moneda, el ahorro suyo no va a valer para nada, ¿no? O lo que usted está comprando no le va a alcanzar, o la casa que está construyendo la va a quedar a medias porque todo se va a encarecer. Cuando hay una información especulativa, no porque sea ONG, puede ser una persona natural también la que lo diga, está tipificada en norma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una ONG que tiene la capacidad para publicar, para pagar voceros, para pagar espacios en medios de comunicación, y te empieza a meter un temor económico en el país, lo que está generando es un daño al gobierno, a la gente. Y te explico por qué, con esto te explico por qué. Porque esa persona que estaba sacando un crédito para construir su casita, ya no lo va a sacar más, no se va a mover el sistema financiero. Con esa plata que iba a sacar para construir su casita, le iba a dar por 1 año y medio trabajo aproximadamente a 20 personas. Esas 20 personas ya no van a tener trabajo. Esos 20 albañiles que consumían su lagüita de la señora, ya no va a comprar más. Entonces no es un tema contra el gobierno, es un tema que preocupa contra la gente. Diego, tú tienes experiencia de trabajo con ONGs. ¿Vienen muchos recursos para ONGs al país? O sea, hay demasiadas en Bolivia, son un montón, digamos. Estas ONGs, cuando llegan los recursos, y esto te lo pregunto porque, hemos trabajado en ONGs, qué sé yo, ¿no? Estos recursos vienen para apoyar políticas públicas nacionales o para generar políticas públicas desde las ONGs para el Estado y no así el apoyo. O sea, cuando te van a dar, tú tienes tu ONG y te van a dar un financiamiento, ¿para qué vienen? ¿Cómo se acomodan esos recursos? Es que a mí me preocupa hablar de ONGs en general. Yo creo que son 4 las que han sido atacadas y tiene un motivo especial eso, ¿no? Es decir, sí, hay ONGs con financiamiento extranjero, como si así siempre, no es que tengan financiamiento propio. Y en muchos casos han funcionado incluso de forma paralela a los gobiernos municipales. Yo que he trabajado con municipios, veía en algunas ONGs una actitud incluso arrogante, actuaban como entes paralelos al gobierno municipal, decidían a veces por encima del alcalde, pero en otros casos no, codecidía haciendo un trabajo social absolutamente útil. Pero por eso no quiero dispersar el tema, irme solamente en abstracto, en general, a las ONGs. Yo quiero hablar de las 4 ONGs. Sebastián decía algo que para mí estoy absolutamente en contra, y vale la pena decirlo,
que la información que producen estas ONGs es mala para el gobierno, es absolutamente buena, no solo para el gobierno, sino para el país. Y quiero decir qué dice cada una de ellas de manera muy rápida, porque obviamente no tenemos tiempo. Y lo que quiere, y no es casual que el gobierno, más allá de los argumentos legales que nos da Sebastián, que no me creo en absoluto esa supuesta y aparente legalidad a la que queremos apelar, es decir, cada una de esas ONGs piensa, cada una de esas ONGs pone datos sobre el tapete. Es decir, si vamos a interactuar con esas ONGs, hagámoslo debatiendo, no votándolas, no con argumentos leguleyos. ¿Qué dice cada una de ellas? Fundación Tierra. Su eje central, el eje central de Fundación Tierra, simplificando, que me perdonen los amigos de Fundación Tierra, es el uso del excedente que se ha generado en la bonanza. Hemos tenido un montón de plata durante estos años, durante 10 años, 56.000 millones de dólares, dice un ensayo de Juan Antonio Morales, que de acuerdo a ese ensayo no lo hemos utilizado tan bien, por eso no voy a entrar ahorita en detalle. Más allá de que eso sea correcto o no, debatamos. Segundo, Fundación Tierra nos dice, seguimos haciendo crecer el modelo agroindustrial del Oriente y no a los pequeños campesinos. Es un modelo claramente anticampesino. No lo dice de esa manera, porque obviamente se van a hacer sacar, pero los datos lo dicen. Si la política agraria de este país es graciosa, ha dado 1.200 millones 2013-2018, quedó un promedio de 200 millones por año, menos de lo que le damos al consumidor. Menos, los subsidios al consumidor son más que los subsidios al productor. Es claramente el Estado anticampesino del que hablaba Urioste en los años 70. 3, el CEDIP. El CEDIP es absolutamente crítico con un modelo neodesarrollista, extractivista, y tiene ejemplos por montón. Y 4, finalmente, el CEDLA. El CEDLA, que su crítica central es que se está dando una recomposición del bloque oligárquico, una recomposición transnacional. Los que dominan este país son básicamente de derecha, son entes extranjeros. Sea verdad o no, son temas demasiado importantes. ¿Qué está cuestionando? Que el Estado no había sido tan plurinacional, es anticampesino, que el Estado no había sido tan productivo y sólido, había sido extractivista y con poca sostenibilidad, que el Estado no había sido propiamente de izquierda y hacia los campesinos, sino recomponiendo un bloque transnacional y de izquierda, y que el Estado finalmente no había utilizado bien la bonanza. Esos son los puntos que le dan miedo. Que le da miedo a un gobierno que obviamente, ya que vamos a hablar de los medios, tiene a los medios como amplificadores de estas medias verdades. Claro, el gobierno dice que estamos en un periodo de auge y lo estamos haciendo muy bien. No es así. Y estas ONGs, insisto, presentan los elementos técnicos, académicos, por eso, para bien o para mal, por ahí están mal. Yo puedo citar ahorita 20 libros, ¿a cuál más serio? Que académicamente te sostienen esas tesis. Debatamos, no las votemos. Fernando, ¿por qué el gobierno enfrenta desde tu perspectiva a estas o hace mención, no quiero ser tan dura como enfrenta, hace mención a estas 4 ONGs? ¿Qué ha pasado con estas ONGs? ¿Se han vuelto el adversario político del gobierno? Bueno, en primer lugar hay que tratar de dilucidar qué es exactamente lo que dijo Álvaro García Linera en su discurso del 9 de agosto, ¿no? Porque hay dos versiones al respecto. Luego García Linera ha escrito una carta a los intelectuales diciendo que él jamás había planteado la expulsión o el cierre de las 4 ONGs de las que estamos hablando. Sin embargo, en ese discurso, textualmente, el vicepresidente dice: las ONGs que estén en contra de las políticas del Estado plurinacional se van a ir afuera, ¿no? Entonces, había ahí una advertencia, una amenaza de expulsión de las ONGs. Luego el vicepresidente ha explicado que frente a la respuesta de estas ONGs, en sentido de que son bolivianas y por lo tanto no se las puede expulsar, como ya ha ocurrido con IBIS, que era una ONG danesa, sino que lo único que se puede hacer con estas ONGs sería exiliarlas, ¿no? o cerrarlas, clausurarlas, digamos. Entonces, él ha explicado que no se las va a tocar, pero que está prohibido que ONGs, organismos internacionales, etcétera, fomenten o paguen actividad política partidaria, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto de esto que tú no quieres llamar enfrentamiento, pero digamos que tiene ciertos visos de una amenaza, de una advertencia a las ONGs. Primero hay que determinar qué realmente quiere decir el gobierno al respecto. Luego el presidente ha dicho también una cosa muy, muy dura, que ha dicho: el que conspire contra el Estado va a tener problemas, ¿no? Entonces, si uno hace una lectura, digamos, optimista o digamos más blanda,
podría decir que se trata simplemente de discursos, de intentos de atemorizar o de reacciones políticas frente a críticas como las que ha señalado Diego. Si uno hace una lectura un poco más literal, digamos, ¿no es cierto?, podría hablar de lo que yo sugerí como titular de prensa, un endurecimiento del gobierno respecto a las críticas que vienen tanto de la sociedad civil, tanto de los medios como de las ONGs, que puede tener que ver con la situación económica, ¿no? Estamos ante una crisis económica, no se sabe muy bien si esta nos va a afectar y en qué medida, ¿no es cierto? Y seguramente esto va a complicar la gestión política, ¿no? Entonces es posible que se estén curando en salud, ¿no? Respecto a ciertos adversarios, ¿no?, de las políticas principales que se están tomando para enfrentar la crisis. ¿Cuáles son las políticas principales? Son ampliar la explotación hidrocarburífera, sobre todo, y ahí chocan con las ONGs ambientalistas como Tierra y el CEDIP, ¿no? Y luego hay políticas de favorecimiento de los monocultivos y de la agroindustria cruceña que también chocan con Tierra y con el CETLA, ¿no? Entonces, y finalmente está la lectura de la crisis, que es una lectura sumamente, digamos, el ministro Arce nos trata siempre de tranquilizar, es tranquilizadora, una lectura que hace el gobierno es tranquilizadora de la crisis, y eso choca con Milenio, ¿no? Entonces podría tratarse, es una suposición porque no tenemos datos objetivos, de un intento de tranquilizar, digamos, a estos adversarios antes de lo que se viene en el futuro, ¿no? Andrés, las ONGs, estas ONGs o cualquier otra, pero en particular estas de las que estamos hablando, tienen la capacidad, digamos, de incidir demasiado en la opinión pública. Es decir, si el gobierno va a decir, bueno, no estoy de acuerdo con los informes son mentirosos, están presentando datos, ¿cuánto realmente estos informes llegan a la opinión pública, ¿no? Como para hacer una afrenta, me dejo entender, es decir, ¿qué tan importante en términos efectivos es un informe que vaya a presentar una ONG? Es decir, al ciudadano de la esquina realmente le llega ese informe, toma como dato en su reacción para su vida cotidiana ese informe. Inciden porque las ONGs tienen mucho poder como formadoras de opinión. Fíjate vos que hace 20 años se descubría un campo petrolífero y la gente salía a festejar 2 o 3 días porque el país tenía más recursos. Hoy se descubre el campo Boquerón en Yapacaní y es un problema porque se le termina presentando a la opinión pública que el gobierno en su afán extractivista va a destruir a la madre tierra. Y en esa matriz de opinión juegan un papel fundamental las ONGs ambientalistas y los medios de comunicación. El gobierno, obviamente, como cualquier otro Estado, necesita generar recursos y encontrar un campo petrolífero de importancia es una noticia trascendente. Entonces, obviamente, si yo soy el gobierno, voy a identificar que estas ONGs y determinados medios de comunicación, si hacen campañas de oposición a la explotación de esos recursos naturales fundamentales, además en un momento de baja del precio del petróleo, de una aparente crisis financiera o posible, esto adquiere mucha trascendencia y entonces entra en una batalla política. Supuestamente las ONG son entidades de beneficencia, no gubernamentales, que cumplen una labor social, pero si entran en el debate o entran a oponerse desde los medios de comunicación o desde la formación de la opinión pública a la explotación de estos recursos naturales fundamentales para la supervivencia del Estado y en este caso del proceso de cambio, es lógico que veamos que el gobierno va a entrar ya en una batalla política, porque en definitiva las ONGs terminan haciendo política cuando le dicen al Estado, usted no puede explotar sus recursos naturales porque destruye a la naturaleza y atenta contra el medio ambiente. Sebastián, ¿quién fiscaliza las ONGs? Hay un marco normativo de asociaciones del Código Civil para fundaciones y cuando actúas como ONG hay un marco de registro donde tienes que presentar tu presupuesto, tu plan de trabajo,
que si no me equivoco está compartido entre el BIF y Autonomía ahora. Yo creo que el debate es como lo han planteado más o menos todos, ¿no? El régimen de organismos no gubernamentales que trabajan con niños, con municipios, con desarrollo productivo, es un régimen que está totalmente reconocido y que trabaja a favor del país. Esas 600 ONGs están tranquilas. Ha habido un problema de información con 4 ONGs y no me parece malo que se plantee que esa información no es correcta. Primero porque ya ha habido una experiencia cuando ha habido una queja en el caso de IBIS. Y IBIS Internacional ha venido acá, los financiadores han visto y han reconocido que había una manipulación y una tergiversación política y han decidido dejar sus actividades acá. O sea, no es que no hay ningún antecedente de ONGs que empiezan a generar información falsa, tanto que sus financiadores cuando vienen a ver acá, así lo han dicho, ¿no? Así lo han declarado los financiadores de IBIS. ¿Qué está pasando ahora? Hay 3 elementos fundamentales que está impulsando el gobierno. El primero es seguir fortaleciendo la economía en un escenario global que es difícil, ¿no? Bolivia no ha sentido esa crisis porque ya ha logrado diversificar un poco más su economía, porque el trabajo hidrocarburífero sigue participando, pero hay ONGs que están en un trabajo activo para que no haya más exploración, para que no haya más explotación, para que no haya más industrialización de hidrocarburos, ¿no? Y son matrices que las construyen desde afuera. Por supuesto que un gobierno tiene todo el derecho de plantear que aquí se está haciendo un trabajo de este tipo. Porque a todo el mundo le encanta cuando hay transferencias a los municipios. A todo el mundo le encanta cuando su gobernación puede hacer una carretera. A todo el mundo le encanta cuando su municipio puede, no sé, iluminar calles, puede hacer bancos, puede hacer plazas, puede hacer escuelas, pero esa plata también tiene pues un costo, tiene un trabajo intenso del gobierno nacional para transferir. Pues se llaman recursos de transferencia municipal a las gobernaciones. En un escenario en que el precio está bajando, es importante producir mucho más. Y es eso lo que está haciendo, pese que algunas ONGs están yendo en contrasentido. Este es el primer elemento. El segundo elemento y gran problema que tiene el mundo hoy es una crisis alimentaria. Y esa crisis alimentaria tiene un primer efecto en el mundo, de que toda la comida va a donde más capital hay. Casualmente Bolivia no está en esos países que mejor pueden pagar el precio de los alimentos. Entonces, para garantizar la soberanía alimentaria de Bolivia, es necesario también producir más, ser mucho más autosuficientes. Y aunque alguna gente que analiza desde las ciudades no lo sepa, la comida en general se planta en terrenos. Y para eso es necesario tomar decisiones de ir ampliando frontera agrícola para poder garantizar que no empiece a haber hambruna, que no comience a haber desnutrición en los niños. Y necesitamos seguir plantando y necesitamos que la economía campesina siga mejorando. Ese dato que decía Diego hace rato, que salió con la Fundación Tierra, que es solamente un error de titular. Dice, el gobierno es enemigo de la economía campesina. Y luego en el cuadro plantea que la economía campesina ha crecido en 105% y la agricultura familiar de campesinos ha crecido en un 110% y la agroindustria ha crecido en casi un 280%. Ambas han crecido. La agroindustria ha crecido mucho más por sus características propias de producción, pero no es que ha habido un retroceso en la economía campesina y en el documento de tierra está claramente establecido. Solamente el titular que dice el gobierno de Evo es anticampesino, ¿no? Entonces es importante explicarle al país que los financiadores de estas ONGs están pues en una ansiedad de que Bolivia mantenga todo como está y no pueda crecer en su zona agrícola. Y lo más importante de las 3 cosas es, una vez más te digo, la economía. Bolivia hoy día tiene una economía pujante, tú ves todas las ciudades creciendo urbanamente, la gente invierte en edificios, la gente invierte en negocios, pero cuando hay una información recesiva, te produce primero que dejas de invertir, se tranca la economía. Segundo, se empieza a especular con los productos, porque te dicen, bueno, esto se va a caer, vos guardas tu producto y lo vendes. Hemos tenido muchos intentos de especulación en Bolivia gracias a información tergiversada, a esta información que hace apología de la crisis y que anda anunciando que se viene la crisis desde hace 10 años. Por supuesto que el gobierno tiene no solamente el derecho, la obligación de salir a aclarar que esos documentos de esas ONGs son falsos y dar tranquilidad al país. Diego, ¿quién ha ganado?
El gobierno, digamos, denuncia a estas ONGs. ¿Qué es lo que está ganando el gobierno con poner en evidencia? ¿Quién gana? ¿Las ONGs? ¿Gana el gobierno? ¿Quién está ganando? Yo creo que gana este modelo pernicioso de silenciar a los que piensan, gana definitivamente un modelo extractivista. Y quiero en todo caso, en ese sentido, conversar con Andrés sobre lo que decía y por supuesto con Sebastián. Es decir, no es cierto que la disyuntiva es o explotamos de esta manera, con capital transnacional, abriendo nuestros parques naturales, nuestras áreas protegidas, o el país se derrumba. Es una disyuntiva que es evidentemente para generar cierto temor en la audiencia, pero no es cierta. Es decir, por ejemplo, los datos del CEDIP demuestran que si explotamos en esas áreas protegidas, entre el 50% al 90%, dependiendo del área, estaría en riesgo de desaparecer. O sea, no es esto que las ONGs están financiadas por capitales imperialistas que no quieren nuestro desarrollo. Eso es falso, eso es absolutamente errado y es para meter miedo. A mí no me financia ninguna ONG ambientalista internacional, pero tengo pues la capacidad de darme cuenta que si eso se hace, se destruye nuestro medio ambiente. Es una cosa simple y elemental. Es muy importante mencionar que además, yendo a los ejemplos concretos, que podríamos citar muchos, pero a mí me gusta, por ejemplo, un estudio, uno de los estudios, porque hay muchos para citar. Por eso cuando Sebastián dice es información falsa, quisiera que me digas qué información es falsa, quisiera que me digas cuál, qué libro es falso, qué datos son erróneos. La información que vos has planteado. Pero déjame terminar. No me has preguntado otra vez. La de tierra que dice que es anticampesina. Por ejemplo, en Apolobamba, en la parte de la frontera donde se explota oro, hay 143 suches o chutes, como lo llaman ellos, que son concesiones mineras, que de las cuales ni una sola tiene licencia ambiental. ¿Y cuánto contrabando generan de oro hacia Perú? Se ha calculado, información de ellos, 5.000 millones. 5.000 millones de dólares. Cuando tú me dices que hay que ser extractivista porque de eso depende el país, yo te digo, no, esa plata se está yendo. Y si se queda en pequeñas oligarquías. ¿Y de qué vive Bolivia? No, mayoritariamente. No, pero por eso. De la minería y de la explotación petrolera. Está bien, digamos, pero en cierto momento estás fortaleciendo a ciertas oligarquías pequeñas, de cooperativistas mineros, y no al país, donde hay una regulación clara. Yo no me opongo en absoluto a explotar los hidrocarburos, pero que sea con reglas claras y no simple. Y lo que te están diciendo estas ONGs es, pongamos reglas, pongamos frenos, pongamos balance, no está diciendo cero. El mejor ejemplo que lo pone el CEDIP también es de Rurrenabaque, por ejemplo, que quiere hacer el gobierno un puente que pase por la población, por el medio, donde hay escuelas. Absurdo. Los de la población no es que no quieran el puente y el desarrollo, lo quieren, pero lo quieren a 2 kilómetros más abajo. El gobierno no le da la gana. Entonces no lo contrapongamos así. No es, puede haber posiblemente 5 o 6 fanáticos que realmente no quieran pues el puente, está bien. Pero la mayor parte de la gente sí quiere. Lo que no quiere es que destrocen la ciudad. Y así sucesivamente. Es decir, lo que te advierten estas ONGs es que se puede hacer lo mismo sin tanto error. Por eso es tan necesario más bien escucharlas. Por eso es tan necesario poner sobre el tapete lo que ellos están diciendo. Lo que dice sobre la agricultura Sebastián igualmente no es en absoluto cierto, ¿no? Basta ver, por ejemplo, las hectáreas incrementadas de papa en los últimos años, son 12.000 hectáreas, incrementadas de soya 350.000. Digamos, eso dice todo, importamos papa, o sea, el país productor por excelencia de papa, toda la historia de la humanidad que es Bolivia, ahora importa papa, o sea, es una gran vergüenza. No, por supuesto que no. Hay aquí un retroceso estructural grandísimo, ¿no? Fernando, en este tema de las ONGs, una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que siendo un debate como lo apunta Diego, Sebastián, etcétera, donde hay que sentarse a debatir datos, etcétera, que atañen directamente a la vida del país. La oposición no ha dicho nada. ¿Verdad? Me llama tremendamente la atención, es decir, entonces ahí es verdad cuando el gobierno toma como adversario, digamos, a una ONG, o sea, tan anulada está la oposición que no se va a sentar y va a decir, no es verdad, o sí es verdad, o el dato lo discutimos de esta manera. Es una oposición absolutamente silenciada, digamos, ¿no? Con una presencia en el Parlamento que no dice nada. Bueno, yo no estoy tan seguro de que no haya dicho nada, ¿no? Óscar Ortiz se ha pronunciado Doria Medina, en general planteando que debe haber respeto a la libertad de expresión, ¿no? Y eso tal vez no se ha amplificado suficientemente, pero yo quisiera insistir en eso en este debate, si me permites. Es decir, no importa
si finalmente estamos o no de acuerdo con algunas de esas ONGs. Yo estoy en desacuerdo con 3 de ellas, por lo menos. Y sin embargo, creo que tienen todo el derecho de expresarse, ¿no? Yo creo que es malo el que el gobierno suponga que solamente están admitidas o son admisibles las ONGs que hacen beneficencia, que hacen trabajos sociales y que no molestan, ¿no? Es decir, la producción de información, la producción de ideas, etcétera, los think tanks son parte de una democracia sana, ¿no? Y no puede decir el gobierno entonces que no acepta o no admite o que va a expulsar, etcétera, etcétera. Mucho menos un gobierno además que ha surgido de las ONGs en muchos casos, ¿no es cierto?, que ha utilizado las ONGs muy bien, ¿no? Algunas de las que están criticadas inclusive, ¿no es cierto?, y que ha tomado recursos, muchos de los dirigentes del gobierno han tomado recursos del extranjero para hacer política revolucionaria o política antineoliberal en el pasado, ¿no? Entonces, eso se ha admitido en el pasado porque era parte de la democracia, el hecho de que una organización civil del país se organice y que consiga fondos y con esos fondos haga trabajo. Obviamente no puede hacer delitos, ¿no es cierto?, no puede cometer delitos, pero sí puede hacer todo lo que está permitido por la Constitución, ¿no es cierto? Y parte de lo que está permitido por la Constitución es que los bolivianos, ¿no es cierto?, los daneses no, pero los bolivianos podemos hacer política. Y no está claro si podemos hacer política o no con financiamiento extranjero. En todo caso, en el pasado sí lo han hecho, ¿no es cierto? O sea, sabemos muy bien cómo estaban financiados los movimientos sociales. Algunos de esos movimientos sociales que son parte del MAS reciben financiamiento extranjero para hacer política. Por ejemplo, las Bartolinas Sisas. Las Bartolinas Sisas reciben financiamiento sueco, reciben financiamiento español. ¿Y qué hacen con eso? Hacen sindicalismo y política, por supuesto. Eso no, el gobierno no le preocupa, pero cuando se trata de política en contra suya, ahí ya empezamos con el nacionalismo y las cosas. Ahora, evidentemente eso no quiere decir que se pueda cometer delitos, pero las ONGs no han cometido delitos. Ahí hay una exageración y yo quiero aclarar, por ejemplo, que las referencias que hace Sebastián a Milenio, porque es claramente a Milenio que se está refiriendo, ¿no es cierto? No dije Milenio. No son correctas, porque Milenio nunca ha hecho una especulación en sentido de llamar a los agentes económicos a actuar en contra de la economía. Han tenido una visión, ¿no es cierto?, que es una visión que quizás se ha mostrado falsa en algunos casos, ¿no es cierto?, porque evidentemente el modelo hace mucho más fuerte de lo que han pronosticado, es cierto. Pero creo que es una visión tan boliviana como la de cualquiera. Lo que pasa es que ellos, claro, tienen otros presupuestos, ¿no? Y, por supuesto, nadie ha llamado a que no se invierta en el país, ¿no? Ni Milenio ni nadie. Otra cosa es debatir si se debe devaluar o no el boliviano, que es una cuestión ahora pendiente, no la vamos a tocar aquí, pero por ejemplo yo estaría de acuerdo con devaluar. Ahora, cuando yo digo eso, ¿no es cierto?, por supuesto que no estoy causando terrorismo financiero, ¿no es cierto?, porque es una opinión de un periodista, ¿no? Y igualmente la opinión de Milenio. Ahora, otra cosa es que sobre esto opina el presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Ahí hay otros riesgos, o un banquero, por ejemplo. Entonces, hay que saber evaluar las cosas en su justa dimensión. Ellas no han cometido un delito. Lo que pasa es que se está queriendo criminalizar la opinión política, que yo no dudo que es política, ¿no? Aunque las ONGs tengan timidez para aceptarlo. Es una opinión política, pero que necesitamos en democracia, porque justamente la democracia permite la pluralidad política. ¿Por qué crees que no se asume esto? Es decir, tú das un punto clave, dices, los bolivianos tenemos todo el derecho de hacer política desde el lugar donde queramos, y eso está constitucionalizado y es parte de nuestros derechos civiles, políticos, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay esa timidez desde tu perspectiva de decir, bueno, sí, yo soy tal ONG y hago política? Es decir, ¿cuál sería el problema con anotarlo de esa manera? Bueno, a veces se confunde política con favorecer a un partido político determinado, ¿no es cierto? Pero evidentemente UNITAS, por ejemplo, que tiene un pasado glorioso de lucha por la democracia, ¿no es cierto?, donde estaba Choquehuanca, por ejemplo, haciendo un papel fundamental,
en el campo aymara, ¿no? En la zona aymara del campo, capacitando a los que luego van a hacer el indianismo, el catarismo, etc. Todas esas ONGs han hecho política, están haciendo política, porque en el momento en que te refieres a un tema público, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo política aquí, por supuesto. Entonces, eso está garantizado para todos. Yo creo que realmente retrocederíamos mucho, ¿no es cierto?, si llegamos a un Estado que, como en cualquier régimen totalitario, solo permite acciones sociales, digamos, regalarle cositas a los niños o ese tipo de cosas, porque no tiene ninguna implicación de trascendencia para la sociedad, ¿no? Andrés, o sea, digo, sí son trascendentes para la sociedad, pero no tienen una trascendencia para el Estado, ¿no? Para el Andrés, antes de irnos al corte, nos hemos alargado en este bloque. Hubo una carta que mandaron, que publicó la ANF, que mandaron encima de 20 intelectuales al vicepresidente en rechazo a las declaraciones contra estas 4 ONGs. ¿Esto qué representaría? ¿Un alejamiento de la izquierda internacional? No son un grupo de intelectuales puntuales, tampoco es demasiado masivo. El vicepresidente le respondió, ya creo que todos sabemos en qué términos, diciendo que estaban confundidos, que habían caído presa de una campaña en contra suyo de alguna manera y que estas ONGs obedecen a intereses imperialistas. Yo no creo que haya que darle realmente mayor trascendencia a esta carta, es mi opinión. Leí los firmantes de la Carta de los Intelectuales y no me parece que sea algo por lo que haya que preocuparse dentro de lo que es la esfera de la izquierda intelectual internacional, me parece, es mi opinión. Me tengo que ir a un corte. Volvemos, esta casa no es hotel. Vamos a hablar el siguiente bloque de medios de comunicación. Quédese con nosotros.